Buenos días para todos, ¿cómo andan? Con algunos ya nos conocemos. Mi nombre es Matías Leiva y juntos compartiremos Introducción a la lectura orante y catequística de la Palabra de Dios, número 4. Una materia que en el programa anterior era denominado Nuevo Testamento y justamente es lo que nosotros vamos a compartir ahora. Vamos a ver ni más ni menos que la cristología desde el Nuevo Testamento. Por eso, tal cual como habrán visto, ni más ni menos que en el grupo de WhatsApp, les he compartido material bibliográfico obligatorio y complementario. En cuanto al material bibliográfico obligatorio, ustedes tienen dos PowerPoint. Uno propiamente que corresponde al Nuevo Testamento y que es el que ni más ni menos vamos a comenzar a compartir ahora, el que estamos viendo ahora en pantalla, y otro propiamente para Cristología. Si Dios nos acompaña, 3 clases, 3 encuentros, la mitad serán para Nuevo Testamento y el resto para Cristología. De ese modo también hemos compartido 2 libros en PDF que tienen que ver, en primer lugar, uno de Monseñor Luis Heriberto Rivas, que es un evangelio, un libro cortito, muy ameno, que nos va a acompañar en esta primera parte, y después en la segunda parte, formación para catequistas, eclesiología y cristología para catequistas. Sé que a algunos les gusta tener el material impreso, por eso también recomendaba de algún modo que si querían imprimir propiamente estos libros que pertenecían al material obligatorio, era, bueno, lo propio para hacerlo. ¿Por qué estudiar, ni más ni menos que estas materias? ¿Por qué tener, de algún modo, contenido bíblico en un seminario arquidiocesano de catequesis? Ustedes ya vienen haciendo todo un trayecto bíblico en estos años de cursado. Es necesario que nuestros catequistas, de alguna manera, justamente conozcan a Cristo para amarlo. Nadie puede amar lo que no conoce, decía San Agustín. De esa manera, nosotros, acercándonos a Cristo, a su palabra, podemos también amarlo más, conocerlo más y de ese modo también amar a la Iglesia. Propiamente con las materias bíblicas, decimos que de algún modo tiene que ser enriquecido con una dimensión orante y pastoral. Fíjense qué lindo las palabras del Papa Pablo VI en Evangelii Nunciandi, allá por el año 1976, que nos decía: el mundo de hoy cree más en los testigos que en los maestros. De nada vale conocer de memoria versículos de la Biblia si no los ponemos en práctica. De nada vale de algún modo decir yo lo conozco a Cristo, conozco su palabra, si no estoy en contacto con Él, si no creo un vínculo, si no tengo intimidad, ni más ni menos que con Él. Por eso, esta formación tiene que ser en pastora. Los invito a nos dice el compendio, la palabra que nos regala la centralidad es propiamente Jesús. Me permito hacer un paréntesis. Como cristianos, ustedes en primer año han recorrido todo un camino a través de la revelación divina. La revelación con Jesús se plenifica, llega a su plenitud y no necesita de alguna manera ningún otro tipo de revelación. ¿Por qué es tan importante? Porque a veces en nuestros grupos juveniles, en nuestros grupos de oración, en la catequesis misma, utilizamos muchas citas bíblicas, muchos pasajes del Nuevo Testamento y sobre todo del Evangelio. Justamente porque los 4 evangelios van a ser el corazón propiamente de las Escrituras. Van a ser el tesoro mismo, ni más ni menos que del Nuevo Testamento. Ahí encontramos la vida y la obra de Jesús, su plan de vida, su proyecto de vida, su proyecto de salvación. Y de alguna manera también la misión de cada uno de nosotros como cristianos. Recordemos que nos va a decir el Directorio Catequístico General para la Catequesis del año 1997, que la fuente de donde emana, de donde la catequesis toma su mensaje, ni más ni menos que es la misma palabra de Dios. Por eso, en nuestros seminarios arquidiocesanos de catequesis, de alguna manera, nos dedicamos propiamente a conocerla y enriquecerla. Ustedes en el PowerPoint van a encontrar también, de alguna manera, nuestro programa. Y al finalizar este curso, van a reconocer punto por punto que hemos visto cada uno de los contenidos, ¿sí? Así que cualquier duda o cualquier consulta,
también van a poder seguir estos libros que propiamente les propongo como bibliografía obligatoria, porque ni más ni menos van a seguir nuestro programa. Los invito ahora a que comencemos nuestra materia compartiendo el prólogo del libro Con razón le llaman El Salvador, de Max Lucado. Un libro que se los compartí también en la bibliografía complementaria. Muy lindo. Y que de hecho también nos va a ayudar a rezar en esta primera parte de la materia. Decimos que es bibliografía complementaria porque de algún modo justamente en el examen, en el trabajo práctico final, no se va a hacer mención de esto, pero sí como catequistas nos va a interpelar. De hecho, nos va a quedar una preguntita para poder compartir la semana que viene de manera presencial. El texto, como les dije, se los envié también por PDF en el grupo y pronto lo cargaremos en el Classroom. Y comienza así. Quiero saber qué es lo que cuenta. Profundo acento irlandés. Profundos ojos negros. La afirmación era sincera. No me hable de religión. Ya he ido por ese camino. Y por favor, déjese de teologías. Tengo un título en eso. Vaya al corazón del asunto. ¿Entendido? Quiero conocer lo que en verdad cuenta. Su nombre era Ian. Era estudiante en la universidad canadiense que me encontraba visitando. A través de una serie de detalles, él descubrió que yo era cristiano y por ciertas charlas me di cuenta de que él quería serlo, pero que estaba desencantado. Yo crecí en la iglesia, explicó. Quise entrar en el ministerio. Tomé todos los cursos, la teología, los idiomas bíblicos, la exégesis, pero yo renuncié. Justamente algo no alcanzaba. Algo que está allí, en alguna parte. Hablo con ansiedad. Por lo menos, pienso que está. Levanté la mirada desde mi café cuando él comenzó a menear el suyo. Entonces, resumió su frustración con una pregunta. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué cosa es la que cuenta? Dígame, deje de andar por la periferia. Vaya a la esencia. Miré a Ian por largo tiempo. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué debería haber dicho? ¿Qué podría haber dicho? Podría haberle hablado sobre la iglesia, o tal vez haberle dado una respuesta doctrinal, o haberle leído algo clásico como el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Pero todo eso parecía demasiado pequeño. Tal vez algunos pensamientos sobre la sexualidad, o la oración, o el mandamiento de oro. No, Ian quería el tesoro. Él quería lo fundamental. Deténgase un momento y póngase en su lugar por un segundo. ¿Puede oír su pregunta? ¿Puede sentir el sabor de su frustración? No me dé religión, estaba diciendo. Deme lo que importa. ¿Qué cosa importa? En la Biblia de usted, de más de 1000 páginas, ¿qué es lo importante? Entre todos los haga esto y aquello no lo haga, los debe y no debe. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo indispensable? El Antiguo Testamento, el Nuevo, la gracia, el bautismo. ¿Qué le hubiera dicho usted a Ian? ¿Qué importa realmente? Esto es bonito y todo, pero ¿dónde está el corazón? ¿La esencia de todo esto? Revolví mi café, Ian revolvió el suyo. Yo no tenía respuesta. Todos mis versículos, tan obedientemente memorizados, parecían inapropiados. Todas mis respuestas enlatadas parecían pobres, chatas. Sin embargo, ahora, muchos años más tarde, sé que compartiría con él. Un hermoso texto y así comienza, con razón le llaman El Salvador, de Max Lucado. No les voy a contar
qué le diría el autor propiamente a Jan, porque eso lo resuelve al final del libro. Pero sí, de algún modo, puedo compartirles esta pregunta, porque seguramente en nuestras catequesis vamos a encontrar, en nuestros encuentros de catequesis, vamos a tener un montón de Jan, un montón de Marianos, un montón de Valentinas que nos van a preguntar qué es lo que realmente importa. A ustedes que ya están en el segundo año del SAC, a ustedes que ya tienen todo un camino andado en la pastoral, en los grupos de oración, en los grupos misioneros, ¿qué es lo que realmente importa de todo esto? ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es la esencia? No me diga todo lo que aprendió de memoria, no me cuente los libros, porque ya los conozco. ¿Cuál es la esencia? Les dejo esa pregunta para que también podamos responderla y la semana que viene compartirla propiamente en nuestro encuentro presencial. Los animo a que puedan escribirlo, así cuando lleguemos abrimos de esa manera nuestro encuentro. Mientras tanto, seguimos avanzando 2 o 3 diapositivas más en esta introducción propiamente de nuestra materia. Fíjense que vamos a abrir con esta lectura bíblica propiamente de Mateo, absolutamente conocido, y de la misma manera en la que de algún modo abrimos el curso, lo vamos a cerrar. No vamos a responder esta pregunta, sino que de algún modo al final del curso lo vamos a hacer. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe, preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos ellos contestaron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros Jeremías o algún profeta. Él les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Nos va a quedar durante este curso la palabra de Jesús y la pregunta: ¿y vos quién decís que soy? Ojalá que este curso también nos ayude a confirmar, a afirmar, a reafirmar lo que decimos de Jesús. Fíjense qué hermoso lo que nos decía el Papa Benedicto XVI en su carta encíclica Dios es amor, allá por el año 2006. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y ojalá que como catequistas tengamos bien en claro que nosotros, los cristianos, no seguimos de algún modo una ideología. No creemos ni confiamos en una doctrina. Vos, catequista, estás siguiendo una persona, y una persona que está más vivo que nunca, que es Jesús de Nazaret. Fíjense, aceptar a Cristo no significa aceptar un conjunto de dogmas o verdades. Significa descubrir que Él es el camino, la verdad y la vida, y que realmente Él puede no solamente iluminar, sino darle sentido a nuestras vidas. Hace algunos días en el colegio, un adolescente, 13, 14 años, me paró en el pasillo, en pleno recreo, yo iba a la sala de profes, apurado por cierto, para tomarme un cafecito, me paró y me dijo: profesor, ¿cuál es el sentido de la vida? Claro que indudablemente no daba para charlarlo en ese momento, pero realmente me impactó, porque también esa pregunta me la hago yo, y quizás se la hacen ustedes, y el hombre mismo se la hace desde que es hombre. Hoy, a la luz de la fe, podemos decir ni más ni menos que Jesús mismo es aquel que no solamente le da un sentido a nuestra vida, sino que le da esperanza. Por eso todo cristiano debería preguntarse: ¿quién fue Jesús de Nazaret? Y en esto me permito hacer un paréntesis también, ni más ni menos que justamente para poder aclarar. Cuando en la teología hablamos de Jesús, hacemos mención al Jesús histórico, al hombre de carne y hueso que habitó entre nosotros, que puso su morada entre nosotros. Cuando, fíjense, en la Biblia, en los evangelios se habla de Jesús, es porque ni más ni menos están haciendo mención al hombre de carne y hueso. Pero cuando hablamos de Cristo,
ya hay toda una expresión y una profesión de fe. Recordemos que Cristo, el Cristo era el Mesías, el ungido, el enviado. Hace mención ni más ni menos que al Salvador, ¿sí? Entonces, obviamente después la tradición y de hecho los primeros cristianos unieron y quedó Jesucristo. Pero recordemos y tengamos bien en cuenta que cuando hablamos de Jesús, hacemos mención propiamente al Jesús histórico, al hombre de carne y hueso que vivió entre nosotros, y cuando mencionamos, hacemos la mención de Cristo, ni más ni menos que ya hay una profesión de fe. Por eso, todos nosotros tenemos que preguntarnos de alguna manera quién fue el Jesús de Nazaret, del que hablan las Escrituras, quién es hoy para nosotros Cristo, y sobre todo, qué podemos esperar de él. El Nuevo Testamento indudablemente va a ser la obra perfecta que nos va a regalar de algún modo el testimonio, la vida, la obra y el plan de salvación de Jesús. Algo que tenemos que tener en cuenta es que todos los hagiógrafos, todos los escritores sagrados propiamente del Nuevo Testamento son escritores enamorados. Cuando uno escribe enamorado, quiere enamorar. Y de hecho, esa es la idea propiamente de los textos del Nuevo Testamento y en especial de este nuevo género literario que surge con el Nuevo Testamento, que es el Evangelio, que ya vamos a ver en un ratito más de qué se trata. Pero fíjense, el Nuevo Testamento surge motivado por la actividad de Jesús. Pero atención acá, Jesús no escribió nada. Jesús no dejó por escrito sus enseñanzas. De hecho, lo más parecido a lo que Jesús pronunció fueron, o son, mejor dicho, aquellas palabras que en el Nuevo Testamento aparecen en arameo. Por ejemplo, éfata, talita cum, Eli, Eli, lema sabactani, que seguramente, pronunciados en arameo, fueron dichas por el mismo Jesús, calaron tan hondo en la comunidad, que al escribirlo, al ponerlo por escrito, si lo poníamos con otras palabras de algún modo, no iban a tener la profundidad. Por eso los evangelios conservan esas palabras de Jesús en arameo. Pero claro está que de algún modo, del grupo de apóstoles y los discípulos que de algún modo se iban incorporando a la comunidad, nace la misión de compartir este tesoro, sobre todo cuando los discípulos empiezan a morir. Aquellos que habían estado en contacto directo con el Jesús de carne y hueso también empiezan a dejar de existir. Era necesario, para no perder el tesoro, justamente, ponerlo por escrito. Por eso, ni más ni menos, surge esta necesidad de investigar, de recoger, y como dice Lucas en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 4, ordenar todo lo que se decía de Jesús de Nazaret. Ya cuando veamos cada uno de los evangelios, y particularmente cuando veamos Juan, vamos a hacer una salvedad propiamente en cuanto a los autores de estos libros, y en particular de los evangelios, ¿sí? Desde ya decirles que los evangelios tengan el nombre de un apóstol o de un discípulo cercano o de las primeras comunidades, no significa que ellos mismos los hayan escrito, ¿sí? Lo vamos a justificar, lo vamos a compartir, lo vamos a profundizar, insisto, cuando veamos sobre todo Juan, pero de algún modo está bueno que lo tengamos en cuenta. Para finalizar este encuentro propiamente de introducción, simplemente, también para compartir esta aproximación al Nuevo Testamento, hasta la semana que viene que nos encontremos, podemos decir que en el Nuevo Testamento encontramos 4 tipos de libros. Propiamente los evangelios, que nos invitan a pensar en un relato de fe, que además también nos van a compartir justamente la vida, la obra, las enseñanzas de Jesús, y que ni más ni menos tienen que ver con un género literario nuevo, ¿sí? El término evangelio, el género literario, perdón, evangelio, es un género nuevo, ¿sí?
Después encontramos los Hechos de los Apóstoles, donde surge la comunidad naciente. Las primeras comunidades cristianas se están formando, se están organizando, y aquí encontramos los relatos de las personas y de hechos importantes, en particular de Pedro y de Pablo. Tenemos también las cartas apostólicas. Ustedes en tercer año de algún modo van a ver las cartas apostólicas. Especialmente son textos que escriben diversos apóstoles a comunidades concretas o a personas concretas. Cuando vean las cartas de San Pablo el año que viene, en tercer año, se van a dar cuenta que no todas eran cartas, que no todas eran de San Pablo, y que de algún modo algunas no estaban escritas a las comunidades que justamente se dice ahí. Finalmente, el género literario del Apocalipsis, que es un género, un estilo literario lleno de simbolismo, de metáforas, que bajo ningún aspecto se va a poder interpretar de manera literal, y que lejos de lo que el cine, la serie o los antiguos encuentros de catequesis nos enseñaban, contiene un mensaje de esperanza. Si ustedes le preguntan a nuestros abuelos sobre el Apocalipsis, si recuerdan sus catequesis, o si propiamente recuerdan alguna película o alguna serie en donde veían o se trataba propiamente el Apocalipsis, van a ver fuego, luces, van a pensar en sonidos extraños, en carrozas, jinetes. Pero, por ejemplo, en Apocalipsis 3, Jesús nos dice: mira que estoy a la puerta y llamo, si me abres, entraré y cenaremos juntos. No hay nada más hermoso que venga tu amigo, se siente a tu mesa y compartan una linda charla, ¿sí? Por eso no nos dejemos guiar por los símbolos propiamente del Apocalipsis, o de alguna manera no los interpretemos de manera literal. Para finalizar esta clase, simplemente una aclaración propiamente con el término evangelio, que todos nosotros conocemos y sabemos que significa justamente buena noticia. El término evangelio propiamente, que tal como decíamos recién, habla de anunciar una buena noticia, ya existía antes de Jesús. No es un término que nace, ni más ni menos, que justamente con Jesús, sino que, como ocurrió con la cruz, que ya era un método de castigo propiamente del Imperio Romano, o como ocurrió con la Pascua, pues los judíos ya lo tenían, Jesús va a resignificar ese término, ¿sí? Fíjense que, de algún modo, el Imperio Romano va a hacer uso de este término evangelio, ni más ni menos que para anunciar las buenas noticias concernientes al emperador. A veces, propiamente, la vida misma del emperador era buena noticia porque era considerado un dios o un semidios, pero también la llegada del emperador a nuestro pueblo, la venida de nuestro emperador por las calles de nuestro pueblo, indudablemente eran un evangelio, una buena noticia. Por eso los nuncios en esa época se paraban en las plazas o en los caminos a gritar a viva voz que, por ejemplo, el emperador estaba por venir o nos visitaría. Fíjense, este texto, este documento, 9 años antes del nacimiento de Cristo, en donde se plantea la posibilidad de, justamente, el 23 de septiembre, cumpleaños del emperador Augusto, proclamarlo ni más ni menos como Año Nuevo, porque justamente era su cumpleaños y era Dios. Fíjense, puesto que la providencia que ordena todas las cosas de nuestra vida dispuso el más cumplido bien para la vida al traernos a Augusto, a quien colmó de virtud en beneficio de los hombres, enviándole para nosotros y nuestra posteridad como un Salvador que pondrá fin a la guerra y arreglará todo, y como el día del nacimiento del Dios fue el comienzo de la buena noticia para el mundo. Fíjense, un salvador. El emperador era un salvador, aquel que iba a poner fin a la guerra, a lo malo, y que nos iba a arreglar todo. Y ni más ni menos se le da el título de Dios, ¿sí? Fíjense cómo ya utilizaban los romanos el término evangelio. Por eso decimos que con Jesús el término evangelio se resignifica. Y cuando Jesús habla de buena noticia en la predicación de su evangelio, tiene una doble novedad este término. En primer lugar,
Jesús, al anunciar la buena noticia, ni más ni menos que ocupa la centralidad el anuncio del reino de Dios. Recordemos, seguramente lo han visto ustedes en Eclesiología, que la centralidad del mensaje de Jesús fue ni más ni menos que el anuncio del reino de Dios. ¿Cómo nos íbamos a dar cuenta propiamente que Dios estaba entre nosotros? Los ciegos ven, los sordos oyen, los cautivos han sido liberados. De algún modo todos esos prodigios iban a acompañar, ni más ni menos, la presencia del reinado de Dios. Pero fíjense, hoy cuando nosotros como cristianos del siglo XXI pensamos en la buena noticia, para nosotros Jesús mismo es la buena noticia. Por eso decimos esta doble novedad del término evangelio. Por un lado, el anuncio del reino de Dios en Jesús, pero por otro lado, ni más ni menos que Jesús mismo como buena noticia al que nosotros como catequistas tenemos que anunciar. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con nuestro video introductorio. Si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana, el próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana. Los invito a que puedan responder esta pregunta que nos quedó desde el principio. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Cuál es la esencia de todo esto? ¿Qué es lo más importante para poder compartirlo? Les mando un abrazo grande y Dios mediante nos estamos encontrando en unos días.